Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Pues sin sorpresas, con el voto de Morena, aliados y el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, esta madrugada se aprobó la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación en lo general y en lo particular. El trámite dice que la reforma se turna a los congresos estatales, donde se requerirá que sea aprobado por la mitad más uno de las legislaturas locales, es decir, se necesita que 17 estados lo aprueben. Esta noche ya van 11 congresos estatales que votaron a favor de esta reforma rapidito. Las sesiones en los estados no estuvieron exentas de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial. Para el presente dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos. 2 horas después de que el Senado aprobara la reforma al Poder Judicial, la maquinaria arrancó en los congresos locales. Oaxaca fue el primero, madrugó, en el más pálido de los federalismos, sin discusión alguna. El Congreso aprobó la reforma constitucional antes de las 6 de la mañana. Todos votaron a favor. Veracruz aprobó la reforma en un Congreso cercado por policías que evitaron la aproximación de manifestantes. En el Pleno, el mismo donde Miguel Ángel Yunes Linares juró como gobernador panista en otros tiempos, la votación se concretó a favor, 32 contra 11 en contra. Las manifestaciones se extendieron al puerto, a la entrada del Palacio Municipal. Ahora que ha sido aprobada en lo general y en lo particular, lo que sigue es pues ya ejecutarla o establecer correctamente la defensa jurídica. En Chetumal, Quintana Roo, los inconformes solo pudieron llegar al vestíbulo del salón de sesiones. La mayoría se impuso ahí con 21 votos a favor y 4 en contra. Suerte similar que se corrió en Baja California Sur. En Yucatán, los que están en contra de la reforma lograron llegar al salón de sesiones. Alcanzaron los curules, subieron a la mesa directiva y con megáfonos gritaron no a la reforma. Por la tarde y con el Congreso blindado, la reforma pasó. En Puebla, el intento fue de portazo. Desde dentro del edificio del Congreso, con candados y químicos de extintor, evitaron el ingreso de los que reclamaban diálogo a los diputados. En el interior del edificio, apuntalaban la puerta asediada con una mesa y un arco detector de metales. A pesar del disgusto, la Comisión Permanente del Congreso recibió el dictamen enviado por el Senado y le dio trámite. En Mexicali, sede del Congreso de Baja California, se dio la irrupción más violenta a un salón de sesiones. Trabajadores del Poder Judicial y policías estatales forcejearon a la entrada del Pleno. Hubo golpes, personas que se fueron al suelo, un herido y detenidos. Tras más de 20 minutos de choques, los manifestantes entraron a una sala que permaneció con la luz apagada mientras ellos tomaban la tribuna. Por la noche, en sesión virtual, el Congreso aprobó la reforma. Y en Querétaro, a contrapié de la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma no pasó. La Comisión de Puntos Constitucionales rechazó la minuta 2 votos contra 1. El presidente de la comisión explicó así el origen de la reforma. La iniciativa turnada parte desde el rencor, la polarización, como la conocida manzana envenenada. Y contando los congresos. Bueno, la Comisión Permanente Nacional del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, el senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares, quienes ayer ofrecieron su respaldo a la reforma al Poder Judicial. También se ordenó expulsar a Natividad Díaz, diputada local en el Congreso de Oaxaca, quien hoy votó a favor de avalar la reforma antes de las 5 de la mañana. Bueno, sobre el voto del senador Yunes Márquez, hoy le preguntaron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y esto fue lo que respondió. Pues es una decisión que él toma y además informada.
porque hace un posicionamiento muy claro, muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. ¿Pero no hubo presiones, amenazas? No, que yo sepa, no. Yo creo que él tomó una buena decisión y la historia se lo va a reconocer. Y temprano el presidente López Obrador dijo que pese a las diferencias políticas, Yunes Márquez tomó la mejor decisión. Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yunes padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con el señor presidente? Tengo diferencias con él, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Yo creo que fue, su punto de vista? sí, nada. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. Por la mañana hablamos con el senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares. Le pregunté sobre las versiones supuestas de presiones, precisamente hasta judiciales, que habría tenido para votar a favor de la reforma judicial en el caso del senador Yunes Márquez. Esto nos dijo. Todo esto son suposiciones, son especulaciones sin pies ni cabeza. Nosotros siempre hemos actuado de frente como lo hicimos ayer. Nunca lo hacemos por la espalda. Simplemente Miguel determinó votar en favor de un dictamen de una reforma que consideró innecesaria, aunque lo hubieran amenazado con expulsarlo, con lincharlo. Lo están tratando de linchar mediáticamente y le aseguro que se va a defender. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy con la protesta de trabajadores del Poder Judicial? Por lo pronto, quienes están en el plantón afuera del Senado, como en el bloqueo afuera de la Cámara de Diputados, dicen que quieren seguir en esos dos puntos de manera indefinida. Estaremos en pie de lucha. No vamos a bajar la guardia. Esa es mi palabra, hasta las últimas consecuencias. Este era el ánimo de ayer ante la inminente aprobación de la reforma judicial en el Senado. Pero hoy, los trabajadores tuvieron un duro despertar en los plantones del Senado y la Cámara de Diputados. Caras largas, caras de impotencia. La mañana inició con el pronunciamiento de la resistencia a un costado del Senado de la República. Un mensaje de reproche, pero sin propuesta clara de los siguientes pasos para continuar su lucha. Hoy es un día negro para nuestro Estado de Derecho, para la democracia y para el futuro de nuestra nación. Esta reforma, al someternos a las personas juzgadoras a la elección popular, abre la puerta a influencias externas, a intereses ajenos a la justicia, desde el crimen hasta grupos de presión política, como justamente lo vivimos ayer. Al mediodía hicieron su acostumbrada marcha del día, del Senado al Ángel de la Independencia. Para las 3 de la tarde, ya tenían lista la propuesta para los días por venir. El siguiente paso que va a seguir para los trabajadores del Poder Judicial va a ser mantener las medidas de presión que hemos estado usando hasta hoy, que en este caso es la suspensión de labores en todos los edificios del país, en todos los edificios del Poder Judicial de la Federación del país. Aquí en la Cámara de Diputados, continuar el plantón indefinido. La noche cayó en el campamento y con ella las dudas. ¿Queda algo por hacer?
¿Está en sus manos? Ellos creen que lo que sigue está en su cancha, que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte tendrán que resolver la lluvia de acciones legales que como último recurso puedan impedir la reforma judicial. Uno de los ejes centrales de esta reforma es la votación popular de jueces, magistrados y ministros. Por eso la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que está por iniciar reuniones preparatorias con los consejeros para delinear los pasos a seguir una vez que se publique esta reforma en el Diario Oficial de la Federación y transcurran los 7 días que esas reformas le dan al INE para iniciar el proceso electoral del año 2025. Anoche fue atacado a balazos el periodista Edgar Arroyo en Cuernavaca, en Morelos. Esto sucedió cuando llegaba a su casa, un auto le cerró el paso, el periodista reaccionó, aceleró en reversa, sin embargo comenzaron a dispararle. Edgar fue herido en un brazo, se reporta fuera de peligro, mientras que los atacantes huyeron del lugar. El periodista Edgar Arroyo es coordinador de la radio La 99 del diario corporativo Diario de Morelos, además de conductor de noticieros de radio allá en Cuernavaca. Bueno, esta mañana se registró un enfrentamiento entre policías municipales de Teolocholco en Tlaxcala contra presuntos asaltantes. Una cámara de seguridad grabó cómo los policías cerraron el paso a los delincuentes. Bueno, los policías de Teolocholco detuvieron a 2 personas, aunque 2 policías resultaron heridos, así como una persona civil que se encontraba en el lugar del incidente. Bueno, en otras cosas, hoy se anunciaron más nombramientos en el gabinete ampliado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Rommel Pacheco, particularmente, bueno, director de la CONADE, pues mucha suerte para Rommel Pacheco ahí, buenas vibras para él y bueno, pues que venga un cambio de todas las críticas que se han dado precisamente por cómo se ha manejado la CONADE hasta este momento, bien por Rommel Pacheco. La Comisión Nacional de Agua estará a cargo de Efraín Morales, el exfuncionario del gobierno capitalino. Octavio Romero, mire, el todavía director de Pemex va a ser el director del Infonavit. Va a ser el próximo director del Infonavit. Otro funcionario al que le deseamos mucho éxito, César Iván Escalante, bueno, cercano colaborador de la presidenta electa, será el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Suerte a César Iván. Y bueno, Mariana Boy va a ocupar también, saludos para ella, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Rocío Bárcena estará la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Y también se anunció que Violeta Abreu será la nueva directora del Servicio Postal. Repiten el cargo, permanecen 2 funcionarias, Lindia Quirós en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Rocío Mejía en la Dirección Financiera para el Bienestar. A Canal 11 llega Renata Turrent, a Canal 22 llega Alonso Millán. Pues bueno, todo está listo dentro de las Fuerzas Armadas para el último desfile militar que va a encabezar el presidente López Obrador con motivo de la independencia de México. Este año se va a centrar en mostrar las capacidades operativas, adiestramiento de la Guardia Nacional. 4.902 guardias nacionales van a estar a la vanguardia de los nuevos uniformes que van a vestir. En total van a participar 16,000 elementos, quienes hoy, frente al general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pasaron revista en la columna del desfile militar. Y bueno, antes de ir a una pausa, hasta estos momentos ya son 15, faltan 2 para que el Congreso, o una vez que aprueben los congresos en los estados, hagan constitucional la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entonces se necesitan estos 17 pues para que pase a su promulgación de regreso al Senado por lo pronto. Pero bueno, David. Según Coparmex, va a haber crisis financiera por la reforma judicial. Según Marcelo Ebrard, que no va a pasar así. ¿Qué dicen los datos? Ahorita te platico. Muchísimas declaraciones en torno a el impacto económico de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Si oyes, por ejemplo, al presidente de Coparmex, Medina Mora dice que va a causar crisis económica, que va a causar muchos problemas, que se va a retraer la inversión. Y por el otro lado oyes a Marcelo Ebrard, que va a ser el próximo secretario de Economía, decir que no tiene por qué suceder así, no, que todo tiene que seguir normal. Que somos un país friendly para recibir inversión. Que somos un país friendly para la inversión y que además el TEMEC va a pasar como
si fuera en mantequilla. ¿Qué es lo que ha pasado en los datos hoy? Hoy vimos, por ejemplo, que hubo una apreciación del peso. Una apreciación ligera, pero no tiene nada que ver con la reforma judicial. No tiene nada que ver con que ya dijeron, sí, nos gusta la reforma judicial. Y no tiene que ver con eso. Entonces, tiene que ver con que estaban en Estados Unidos considerando que iban a bajar mucho más las tasas. Se dio a conocer la cifra de empleo y dijo, no las van a bajar tan rápido. Con las cifras de empleo, de inflación, no las van a bajar tan rápido. Por el otro lado, ¿cuál es el nivel de tipo de cambio adecuado? Tenemos como una, yo creo que tara nacional. Parece banda de flotación, ¿no? Desde 1995 tenemos como una tara nacional de creer que si el tipo de cambio se aprecia, es bueno para la economía. Y si se deprecia, es malo para la economía. No necesariamente depende qué sector, depende dónde estés. A ver, quien recibe remesas no le conviene la apreciación del peso. Claro. Quien exporta le conviene la depreciación del peso. Entonces depende de quién esté parado. El único impacto importante sería en la inflación. Y en materia de inflación todavía sigue alta, 4.99, pero está disminuyendo la inflación. Ahora, salida de capitales se habla mucho. Dicen, no, hombre, esa no es salida de capitales. Acaban de imponer nuevo máximo histórico las reservas internacionales. Entonces quiere decir que no hay salida de capitales. ¿Y por qué todavía no pasa nada? Porque todavía no hay nada en los hechos. Exacto. Entonces, si la reforma judicial primero tiene que pasar por los congresos y luego la ley secundaria, por rápido que fuera, estamos hablando de finales de 2025. Ahí es cuando habría implicaciones, porque primero es que pasen los congresos. O sea, hay que esperar. Sí, luego las leyes secundarias y luego muchas cosas hay en medio. Muy bien. Bueno, ¿con qué nos vamos, David? Nos vamos con una buena y una mala de los nombramientos de Claudia Sheinbaum. Venga. Muy bueno que haya nombrado a Iván Escalante como Procurador Federal del Consumidor. Muy malo que quiera imponer a Octavio Romero en el Infonavit. Ya dijeron los empresarios que son 3 votos y ellos no están tan seguros de votar por él, pero ya sabemos cómo es el voto en México. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más información. Esto nos despedimos. Se quedan con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.